mejor se escucha la voz. No. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta actividad organizada por la Cátedra Che Guevara. Como veo, varias caras nuevas, les voy a contar un poco sobre la cátedra. En realidad nació en La Plata en el año 2004. Es una instancia de formación militante, una perspectiva revolucionaria. Che Guevara, pero es una instancia abierta y pública, gratuita, en general, y siempre. Y que aspira, digamos, a la formación militante y a la difusión de algunas causas como la del Medio Oriente. El año pasado estuvimos trabajando Colombia. En general tenemos un programa que trata sobre un tema durante todo el año, más parecido a la cátedra, y hacemos a veces charlas especiales, como en este caso la charla de Kurdistán. El año pasado, bueno, estuvimos viendo las revoluciones en el mundo, vimos revolución boliviana, cubana, en Chile, vinieron compañeros de Colombia, Vietnam, es decir, siempre con una perspectiva revolucionaria e internacionalista. Por eso también hoy nos interesaba en particular difundir este aspecto de lo que sucede hoy en el Medio Oriente, y en particular difundir la lucha del pueblo kurdo, que muchas veces, o la mayor parte de las veces, es poco conocido. Y en este caso, bueno, tenemos el privilegio de contar con dos compañeros que nos pueden contar de primera mano un poco lo que sucede en el Kurdistán. Uno es un compañero argentino, internacionalista también, Martín de Batista, que es periodista, estuvo en el Kurdistán. Y bueno, y otro compañero también internacionalista, que es kurdo, hoy vive acá en Argentina, desde Lil Delali, que bueno, va a contar de más primera mano todavía lo que sucede en el pueblo kurdo y cómo siente quizás el pueblo kurdo esta lucha. Quería contarles, aprovechar la oportunidad para contarles que este año la cátedra ha proyectado estudiar la historia del movimiento obrero en Argentina, desde su formación hasta la actualidad. Pensamos en el primer cuatrimestre 4 charlas, la formación de la clase obrera argentina, hasta los años 40, un tema particular del peronismo, los 60-70 y la dictadura de la clase obrera, la resistencia obrera a la dictadura, otro tema poco conocido. Entonces, bueno, están invitados a funcionar en el aula OCA, menos laberíntico que pero tampoco tan fácil, es medio un sucucho ahí metido, pero bueno, vamos a tener que hacer mejores mapas. De todas maneras pudieron llegar, esta es una aula nueva, casi nadie la conoce, pero bueno, nos permitieron también agradecer a la facultad que nos permitió abrir la facultad a que hagan actividades extra académicas y a veces con mejor nivel que algunas que se dan en la facultad. Entonces bueno, básicamente eso, y para no robar más tiempo, Martín va a hacer una introducción histórica de lo que es Kurdistán, el pueblo kurdo, y después ellos se organizarán. Así que bueno, muchas gracias, les pido un aplauso para los compañeros. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecerles por acercarse hasta acá. Agradecerle a los compañeros y compañeras de la cátedra y de la Juventud Guevarista que hicieron un tremendo esfuerzo, que estuvimos viendo fecha y rebuscándonos para poder estar acá compartiendo con ustedes. Hemos dado algunas vueltas en Argentina tratando de llevar esta problemática y no es fácil. Pero como pueblo de tierra adentro, los kurdos también confían que es en las ciudades del interior y en los lugares más vinculados a la vida más auténtica, rural también, donde es importante hacer este tipo de encuentros. Por lo general de estas cosas se hablan en sótanos y altos pisos sobre la capital. Y la idea es sacarlo de eso y poder traerlo acá. Yo, sin querer hacer ningún tipo de responsabilización, sí, estamos muy agradecidos y nos parece
muy bueno que la prensa local esté aquí. Nosotros estuvimos mal, es algo que nos compete hacerlo, porque no hay prensa sobre el tema y estamos peleando para frenar un genocidio desde el Comité de Solidaridad nosotros. Se habla en términos de genocidio, no de un golpe de Estado o de una huelga o de cierta cantidad de compañeros y compañeras presos. Es un genocidio o muchos genocidios lo que está en el juego hoy en el Medio Oriente. Vamos a tratar de dilucidar de diferentes perspectivas por qué eso y cuál es la historia que nos lleva a eso. Pero por eso le dimos un lugar, unos 10 minutos, a los compañeros y compañeras de la prensa local que vinieron a hacernos una nota. Para nosotros es importante que salga ahí, pero en realidad debería ser así. Que todo el tiempo que le vamos a dedicar, que es el 95%, poder comunicarnos de gente a gente, y el medio el 5%. Y lo mismo a nivel de consumo, no solo de producción. Si todos hiciéramos eso, nos entenderíamos mejor los pueblos. Pero quiero insistir con lo mediático, porque me parece que una de las cosas importantes y que ahora se conoce por Listán, un compañero kurdo vino a vivir hace 1 año y medio y decía: todo el mundo piensa que soy borracho, pero digo que soy kurdo, ¿no? No significaba otra cosa. El que más sabía, por ahí sabía que el pueblo kurdo era un pueblo al que Saddam Hussein había atacado con gases, con armas químicas, en la masacre de Halabja a fines de los 80. Y eso era lo que yo sabía, yo no sabía más nada de Kurdistán hace 5 años. Y eso es lo que se sabía. Pero la realidad es que en enero de este año, después de 4 meses de batalla, fundamentalmente las compañeras mujeres y los jóvenes kurdos lograron expulsar a las tropas del Estado Islámico, apoyados por todo el mundo occidental e imperialista, y también por los jeques de la región. Y eso hizo que se rompa la campana de vidrio que la hegemonía occidental imperialista sostenía en torno a la cuestión kurda. Yo tengo una tesis, no es muy original, pero es sencilla, que es que el pueblo kurdo viene a ser al siglo XXI lo que los vietnamitas fueron al siglo XX. Para el que no sepa, acá se dio la charla de Vietnam, yo la vi por internet. Los vietnamitas se cargaron al imperialismo francés, al imperialismo japonés, al imperialismo yanqui. Y eligieron, por fin pudo elegir un pueblo su propio camino, con 1000 sacrificios, con millones de muertos. El pueblo kurdo vive una situación más compleja, no significa esto más cruel, ¿no? Pero más compleja en términos políticos y por cómo se da la dominación en el siglo XXI. Y creo que de a poco, y lo estamos viendo, y que estemos acá y hace 1 año era impensable esto, tiene que ver con lo que me parece que puede significar el pueblo kurdo en términos morales, de ideas, de paradigma de libertad para los pueblos en el siglo XXI. Esa campana que lo censuraba, que hacía que se prohíba hablar de Kurdistán, que inclusive nos cuesta que Telesur hable de Kurdistán, se está empezando a quebrar. Se quebró en base a la resistencia de cientos de miles y ahora ya no se puede no hablar. Es algo que molesta, que está arriba de la mesa y todo el mundo lo admite. Así que con esa introducción media larga pido disculpas. Voy a tratar de ir a una parte histórica. Hemos utilizado diferentes metodologías, no somos especialistas en dar charlas ni en plantear problemáticas. Muchas veces hemos tratado de hablar de la actualidad y desde ahí comprender la historia, que es el camino natural que hacemos porque vivimos en este tiempo. Pero por ahí, porque somos apasionados de la historia y nos gusta más poder debatir a lo último la realidad con elementos de lo que fue la historia, porque en ese orden se dieron, es que tratamos de empezar con algunos aspectos históricos que por ahí no se tienen en cuenta respecto a los kurdos. Con esa introducción, entro a la cancha. Acá hicimos un mapa muy malo, pero que trata de ser más o menos fiel a las fronteras actuales del Medio Oriente. Para que se hagan una idea. Quiero decir que me sorprende y me parece muy positivo tener acá una representante de un credo como el cristiano. Precisamente porque uno, como ustedes saben, yo no soy religioso, pero como ustedes saben, la religión tiene que ver con toda esta religión y muchas veces tiene que ver porque tiene que ver y muchas veces tiene que ver porque la imponen. Entonces, más o menos abuelo de pájaro, este es el río Éufrates del que nos habla la Biblia, al menos yo leí por la Biblia, y si no me equivoco, no, hace
por esta frontera, muy bien para acá, el Tigris, que igual que el Uruguay y el Paraná, yo soy mesopotámico, soy no de esta, sino de la Mesopotamia de Entre Ríos, desembocan en un plata que se llama Basra, o Basora, dependiendo de la traducción. Entonces, para ubicarnos regionalmente en esto que es donde hoy día se vive la gran mayoría del pueblo kurdo, podemos decir que zona mesopotámica, zona entre los ríos Tigris y Éufrates, ríos de agua dulce muy ricos de la región, entre el sistema de las montañas Tauros, que viene Tauros medio, alto, etc., con todo lo que sería la Anatolia, con los montes Sagros, que vienen, si somos incorrectos, vienen subiendo de Irán, porque en realidad Irán existe ahora, la montaña está desde hace mucho tiempo. Entonces, entre estos dos sistemas de cordillera y estos dos grandes ríos de agua dulce, transcurre geográficamente, para ubicarnos, de lo que les queremos hablar. Toda esta zona es desértica, se extiende lo que es el desierto de la península arábica. Aquí no estamos hablando de desierto, podemos asimilar el clima para los que vimos la pampa húmeda desierto, pero a lo que es Catamarca. Uno ve la montaña de Catamarca o la zona de cordillera en Chubut, y cualquier kurdo que anda por ahí se siente que está en su patria y que a la vuelta va a estar su madre. Hemos hecho la experiencia. Para que se sientan como en casa comiendo aceitunas. Entonces, en esta región, al igual que en todas las regiones del mundo, hace muchísimos miles de años no había frontera, no había estados-naciones, no había nacionalidades, sino que había etnias. Había diferentes etnias correspondientes a diferentes pueblos que hablaban diferentes lenguas. En ese sentido podemos ubicar 4 grandes grupos, hay miles de grupos étnicos y lingüísticos, pero para hablar de los que hoy son preponderantes, porque si bien en el norte de Siria encontramos cristianos que hablaban el arameo, no son la mayoría, no llegan al millón. Entonces podemos decir que está la gran cultura árabe, que se extiende por el norte de África fundamentalmente, pero que es toda esta región de pueblos, diferentes tribus árabes. Está el nacionalismo turco, no sé hasta dónde Turquía se puede considerar una nación o no, porque es una fusión de pueblos bárbaros que vienen desde Mongolia, entonces no es nativo de acá, sino que es un pueblo migrante, como los bárbaros de los germánicos. Están los persas de Irán, y están los kurdos, que nos podemos remontar a los medos, a los hititas, a Mitanni, diferentes imperios antiguos, donde de alguna manera lo que después fueron los kurdos eran parte de eso. Y culturalmente podemos decir que la cultura kurda es primo hermana de la persa. De hecho, el lenguaje del kurdo, que hoy fundamentalmente está dominado por Turquía, es como hablar castellano y japonés, no tienen nada que ver. A nosotros nos suena parecido porque no entendemos nada. Pero mientras el persa y los diferentes dialectos del kurdo son como el portugués y el castellano, o el francés, idiomas latinos que más o menos pescamos, el de los turcos es japonés, no se entiende nada. Y el árabe es totalmente diferente porque es semítico. Tanto el iraní, el persa, el farsi, el idioma, como las diferentes variantes del kurdo, son indoeuropeas. Son idiomas más familiares al español que al árabe o al turco que viene del mongol. Por eso es fácil hablar kurdo y los invitamos a que estudien la lengua, porque la composición gramatical es más sencilla que en el castellano, es muy similar. Para ir a vuelo de pluma, esta región, por su fertilidad, por su poblamiento temprano, ustedes lo deben haber estudiado cuando ya se lo han olvidado, cuando eran chicos, esta es la zona que se llama del cuarto creciente de la media luna fértil, que con Egipto hace un arco donde, después del descongelamiento de la cuarta era glacial, 16.000 años antes de Cristo, se descongela toda una parte del mundo que estaba congelada, los seres humanos bajan y empiezan a construir civilizaciones, ¿no? Nacen las civilizaciones que van a dar a luz las ciudades. Millones de años el ser humano vivió sin ciudades, vivió sin religión, vivió sin estructurar una dominación sobre el que tenía al lado, pero algo pasó después de que se descongeló los polos, hace 16.000 años, que los seres humanos empezaron a cambiar la forma de vida. Hicieron la revolución neolítica, no la hicieron de un día para otro, pero le llevó muchos años. Fundamentalmente lo hizo la mujer. La mujer se dedicaba sobre todo a la agricultura
y jugó un papel preponderante en que se empiece a sembrar semillas. Hace 13.000 años se domesticó el higo en Kurdistán, que fueron las primeras plantas que se domesticaron. Hoy domesticamos cereales, soja para los chanchos de China, todo. Pero en ese momento había muy poco domesticado. Entonces, la civilización, en los términos de sociedad establecida, tipo de Estado, forma de dominación de una persona sobre otra, no existía. Hasta que aparece por primera vez en este cuarto creciente fértil. No lo digo de pedantería académica esto, lo digo porque es desde esta postura que el pueblo kurdo hoy va a la lucha. Va a la lucha diciendo, acá nació esta civilización que hoy nos oprime y nos cargamos en contra de toda nuestra historia. Así como nosotros, el lema que usa la juventud realista, por la segunda y definitiva independencia. Porque la cultura nacional nuestra nace en 1810 y fue media falsa esa independencia. Creo que era una segunda y verdadera. Bueno, esto se carga en la historia de la civilización mundial y de alguna manera van a encontrar los orígenes de muchas cosas por las que luchan ahí. Surgen esos pueblos. Básicamente podemos hablar de grandes movimientos culturales. Nace en el norte de Irán, o Kurdistán, esta región de cultura kurda y persa. Está el profeta Zaratustra, que va cerca de 900 años de Cristo, mucho no se sabe, pero va a ser lo que va a dar pie a los primeros pensamientos que van a llevar hacia las religiones monoteístas, si bien es un pensador filosófico, no religioso. Después surge el judaísmo, surge el cristianismo, de toda esta región. En esta ciudad, que es donde nació este señor, que es el principal dirigente del pueblo kurdo hoy día, es la misma ciudad donde nació Moisés, lo que hoy es Hurghada, ¿no? Edesa, la vieja Edesa. Entonces, y de acá también, más al sur, pero de esta misma región, van a ser el Islam, las tres grandes religiones monoteístas que hoy dividen buena parte de la humanidad. La cultura árabe, junto con la religión que surge allí, que es el islamismo, junto con su idioma, se va a extender a partir de que Mahoma empieza a profesar y en buena parte va a colonizar muchas tribus kurdas religiosamente, van a perder muchos aspectos propios de su sistema de pensamiento y de vida. Después va a haber otra colonización que va a ser la de la construcción hacia el siglo XIII del Imperio Otomano, que va a acabar a principios del siglo XX. Y estoy caminando la historia con paso de 7 leguas, porque quiero llegar al siglo XX, que es lo que complejiza el tema. Hay una idea falsamente metida en todo nuestro cerebro, por la gran prensa sobre todo, hay en Medio Oriente que se estuvieron matando toda la vida. Sí, tenemos libros que hablan de guerras hace 6.000 años ahí. Pero sucedió hace 6.000 años, no fueron 6.000 años de guerra. La gente no se mataba entre sí. Es gente muy neolítica, una extensión gigantesca de campesinado y gente muy pacífica que quiere, como cualquiera de nosotros, laburar lindamente, estar con su familia, con su hijo y disfrutar un rato de la vida, que es un ratito que tenemos para estar en este mundo. Bueno, no estuvieron siempre en guerra ni van a estar siempre en guerra. Hoy hay una situación de guerra por cómo se conforman los poderes del mundo y las disputas del mundo en este territorio. El objetivo de esta introducción es más o menos ubicarnos en tiempo y lugar para ver qué es lo que pasa. Hacia el siglo XX, para hacernos una idea, 1885-86, en Berlín hay una conferencia, que es la Conferencia de Berlín, donde Leopoldo, el monarca belga, invita a todos los oligarcas del mundo a repartirse África. Esta frontera que ustedes ven acá, derechita, en África está lleno, como acá en La Pampa, son típicas de cuando se trazaron burocráticamente los dominios de una y otra persona y de uno u otro reino. Europa en esta fecha se divide el control sobre África, en China ya estaban los ingleses y los franceses, América Latina se había independizado, o sea, había pasado del control monopólico del Reino de España al control del comercio inglés, fundamentalmente. Estados Unidos estaba haciendo sus avances. En Rusia estaban trabados con el zarismo. En Europa el capitalismo se había desarrollado tremendamente y no aguantaba más. Empezaba a desarrollarse el fenómeno que los autores marxistas definen como el imperialismo, ¿no? El capital no tiene ya, no puede producir más ganancias en su frontera, entonces sale a colonizar afuera. Bueno,
Esta es una manifestación de imperialismo, capital financiero internacional. Se comieron el África. Ahí definieron cómo se iban a comer el interior de África. Y en esta región no había una forma de dominación como el África, que había un nivel de desarrollo de la técnica y de la cultura muy distante para con las tribus africanas por parte de Occidente, o con América Latina, que fue un destruir el 90% de lo que había y hacer una mezcla con el 10% que queda y armar esto que más o menos somos hoy. Porque fue 70 millones de originarios murieron en pocos años. El 90% de la población de América Latina murió con las pestes, ¿no? Bueno, la colonización acá no fue así. La colonización que el poder occidental necesitaba hacer acá tenía que llegar a un nivel de entendimiento, porque el pensamiento y la civilización occidental vienen de acá. Cuando Grecia le empieza a llamar a esto Oriente Medio, es porque ellos son Occidente y un poquito. Entonces, la noción de Oriente Medio como Oriente Próximo es porque está próximo a sus intereses y en el medio de su tasa de ganancia, digo yo. Porque es en función de Occidente que esto es Oriente, porque en realidad esto está en el medio de Eurasia. Entonces no es Oriente Medio, es medio. Pero es Oriente respecto a Europa, que es Occidente. Entonces los términos tienen que ver con quienes nos enseñaron a hablar. Entonces en esta región estaba el Imperio Otomano, que ya estaba destazado, tenía conflicto interno, estaba formado por miles de acuerdos entre diferentes tribus, diferentes clanes y nacionalidades que mantenían cierto poder. En el marco de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano era combatido por potencias europeas, pero a la vez no lo terminaban de desarmar, porque estas son poblaciones muy ricas culturalmente, no era sencillo apoderarse y dominarlas. Entonces, más vale mantenerlo vivo que generar un caos que no sabían dónde podía terminar. Cualquiera que vea la película Lawrence de Arabia, come 4 horas de guerra al imperialismo inglés, pero uno ve cuál fue la política para destruir el Imperio Otomano y para crear muchas pequeñas naciones árabes. Bueno, esa fue la política de Europa hacia la Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra imperialista. Estalla el Imperio Otomano en pedazos, y de ahí va a comenzar, sí, largos años de guerra y de conflicto entre internos en toda la población de esta región. Por un lado, en la zona de Irán o Persia, Inglaterra va a decidir que lo mejor es no hacer una república, así que dejamos un rey, que después se va a llamar Shah, y va a ser derrocado por la revolución en el 79, y se va a establecer el poder islámico. Siria, o un terreno de lo que es Siria, e Irak van a ser protectorados francés e inglés, que se van a independizar en el 30 y pico y 40 y pico, pero se van a dividir como protectorados. Y Turquía, con movimientos nacionalistas que cargaban la ideología nacionalista típica del Estado-Nación, modelo francés o modelo inglés, va a surgir un personaje bastante nefasto que es Atatürk. Atatürk significa padre de la patria, Mustafa Kemal, ese es el nombre verdadero. Un general que va a dirigir un movimiento político en el que van a fundar una república laica, como decía Francia que tenía que ser, donde supuestamente se tolera a todos, pero va hacia la islamización. No lo plantea, pero lo sostiene. Y el tipo este va a hacer que la gente deje de escribir como escribe. La gente va a empezar a escribir con estos caracteres latinos que escribimos nosotros, pero escribían con los figuretes más bien arábicos, no sé con qué escribían. Eran con letras árabes que escribían. Bueno, usaban todo ese alfabeto. El tipo hace que cambien su idioma, no exista la cultura anterior. Va a existir un país que se va a llamar Turquía y va a ser algo totalmente nuevo y diferente. Un Estado-nación en pueblos que son campesinos, que viven de una manera neolítica y feudal, y no tienen ni idea de esta modernidad que les plantean de que tienen que ir a la escuela, hablar un idioma de cierta forma, tener un carnet para morirse, un carnet para reírse, un carnet para la obra social. No existe todo esto en la cultura de esta gente. No es la colonización de la Pampa de Argentina, donde mataron a todos los originarios, largaron a los gringos tanos y le dijeron, bueno, ahora sos medio oligarca, sos medio campesino, medio colono. No, no es así. Te vas para el campo y hay una casa, 40 casas, 50 casas allí. No hay un terreno de más de 10 hectáreas sin una limitación. No hay gran propiedad agropecuaria en la mayoría de este terreno. Es terreno muy poblado. Pero toda esta gente que vive con una cultura comunal muy fuerte,
no se fuma lo que produce como ideología y forma de vida el imperialismo como nos lo fumamos nosotros, sí. Que nosotros de alguna manera en buena parte lo trajimos para cada uno. Entonces, en esa región se va a fundar una república que va a traer mucha conflictividad, porque va a inventar una nacionalidad que es ser turco. ¿Qué es ser turco? Bueno, se va a empezar a escribir qué es ser turco. Entonces, en un principio, antes de que se funde formalmente, en el medio de la guerra se hacen negociaciones. 1920, Tratado de Sèvres, 1923, Tratado de Lausana. En el Tratado de Sèvres las potencias se reúnen, entre otros, con dirigentes militares de pueblos kurdos, llegan a la conclusión de que sí, les van a dar un Estado-nación y que hagan la suya, por una cuestión de intereses. Finalmente, en el de 1923, sus intereses son aplacados, se desvanece el sueño de tener un Estado-nación propio para los kurdos y en su mayoría van a quedar disputados entre Turquía y lo que va a ser el Reino de Irán y en los protectorados ingleses y franceses. Algo importante que no dije anteriormente, estamos hablando de hoy un pueblo de 45 millones de mujeres y hombres, aproximadamente, no se sabe, porque ninguno de estos estados se interesa por saber cuántos kurdos hay. Uno porque dice que los kurdos no existen, el otro porque no le da carnet de identidad, el otro porque existen hace 10 años y no le interesa saber cuántos son, le interesa saber el petróleo, de alguna manera, los de Irak. Y en Irán le dicen, somos casi lo mismo, mejor sean lo mismo que nosotros queremos que sean. Pero se calcula que son unos 45 millones, los cuales acá habrá 20, acá 10, acá 8, acá 2 o 3 y unos 4 en Europa exiliados. Voy a tratar de apurarme porque vengo lento, ¿no? Vengo muy histórico. Se quedan sin Estado. Va a haber una política genocida de Turquía. 1000 ahora. Hoy es 23, mañana es 24. 24 de abril de hace 100 años, de 1915, comienza el genocidio armenio. 1,5 millones de armenios, cristianos ortodoxos, que son una burguesía pujante en Turquía, que se oponen a la lógica del Estado que les quieren imponer porque tienen sus propias formas, sus propias ideas, van a ser masacrados y aniquilados durante una política que va a durar al menos 10 años en términos de violencia absoluta. Luego se va a calmar, pero decir soy armenio es delito y te comes un plomazo en la cabeza. Entonces, o casi, digamos, ya un poquito no. Entonces, con esta política genocida, en principio contra los armenios, luego se va a desarrollar contra los kurdos. Vamos a tener, por ejemplo, en 1938, una región que por acá, si no me equivoco, Dersim, y acá donde dobla el Éufrates. En 1938, el Estado no puede dominar la región, hay comunidades, como podemos decir, que pasó el inicio del movimiento guerrillero en Colombia. No sé si se estudiaron acá en la cátedra Che Guevara, a la Revolución Colombiana, pero que había campesinos que se armaban y se autodefendían porque el Estado no llegaba y el Estado de hecho los atacaba. Bueno, gente que estaba muy organizada comunalmente y el Estado no llegaba y resolvieron que había que hacer borrón y cuenta nueva con la gente, no con una cuenta, y mataron alrededor de 80.000 personas. El genocidio de Dersim. Después hay una rebelión muy importante, después la Segunda Guerra Mundial, 1946, en el marco de la Segunda Guerra Mundial están las tropas inglesas todas metidas por acá, y en la zona de... Espera, si esto es Urmia, por acá está Mahabat, no sé. En Mahabat, una ciudad muy importante del Kurdistán, que queda del lado de Irán, del Kurdistán del este, va a surgir una república soviética kurda, con su ejército, con todo, va a durar 9 meses, porque los soviéticos, fin de la Segunda Guerra Mundial, negocian con el Shah de Irán y le dicen, hace un convenio petrolero y le dicen, bueno, aplastar a los kurdos que no los vamos a apoyar porque conseguimos un buen convenio petrolero. Ahí empieza, ¿no?, la política de la Unión Soviética de actuar ya no solidariamente con los países del mundo, como se decía, sino por intereses propios del Estado. De esta experiencia van a salir los clanes. Hay que entender lo que es un clan, familias muy numerosas, parientes muy lejanos, pero que mantienen un nivel de poder. Cualquier cosa parecida a lo que pasa en las provincias del norte
de Argentina, Formosa, La Rioja, Catamarca, no es pura coincidencia, son clanes modernos. Los clanes que dirijan esta revolución van a ser los que después van a ser los dirigentes burgueses de toda esta región de Irán y de Irak fundamentalmente. Entre ellos destacamos el clan Barzani, que hoy había un Barzani, un grupo muy poderoso del que después vamos a hablar. Entonces es masacrado esto, y bueno, como nuestro pueblo que fue masacrado totalmente en 1976 y que empezó a levantar la cabecita de nuevo en el 2001 con algunas cuestiones parciales entre medio, los pueblos se comportan igual en todo el mundo. Cuando los matan a coscorrones, les cuesta levantar la cabeza. Entonces tenemos que de 1946 y 38 hasta la década del 70, podemos decir que el pueblo kurdo había muerto. Este señor que está acá hacía trabajo político con los campesinos y le decía: tenemos que recuperar nuestra cultura kurda. El campesino le decía: el pueblo kurdo es un tronco podrido, de madera podrida. ¿Vos creés que puede salir algo verde de ahí? ¿Puede salir vida? Así pensaba el propio pueblo kurdo de su propia cultura. Pensaba que los convencieron, igual que a nuestros originarios mapuche, y todos los pueblos originarios que eran en Argentina, de que eran feos, de que eran inferiores, de que su idioma no servía para hablar, de que su sistema de cultura era incorrecto, de que la verdad estaba en cierto libro religioso que lo planteaba así, de que lo correcto era lo que estaba planteado en las leyes, de que había que seguir lo que decía el militar, lo que planteaba el Estado. Digo, a mi profesor de lengua kurda no hablaba con nadie en turco, prefería hablar español con sus compañeros si sabían antes que turco, porque le mataron a varillazos los dedos, como nos contaban también los mapuches que les pasaba acá, porque no sabían turco. Venían de su aldea hablando kurdo y como llegaban con 6 años de escuela, los mataban a varillazos porque hablaban kurdo, para que hablen turco. Hasta hace 2 o 3 años en Turquía ibas preso por hablar kurdo. Y hoy día no vas preso, pero te fichan. Ya no vas preso, pero casi. Hay diputados presos por hablar en kurdo. Es pesada la cuestión nacional. Entonces, de alguna manera, todo esto fue configurando, por las guerras mundiales, los poderes imperialistas, el desarrollo del capitalismo, que el pueblo kurdo le tocó que le pongan estas fronteras y de alguna manera se rebelaba de un lado, se rebelaba del otro, se fue convirtiendo en lo que un autor define una colonia internacional. Por ejemplo, Turquía e Irán, que siempre tienen intereses diferentes, de hecho hoy uno está más cerca de Rusia y el otro más cerca de Estados Unidos, tienen acuerdos respecto al pueblo kurdo. Alguna diferencia breve, pero se ponen de acuerdo. El mundo capitalista, te sentás a hablar con China, te sentás a hablar con Estados Unidos, todos están de acuerdo en que Kurdistán siga siendo oprimido y siga siendo colonizado. Porque es una olla que si se destapa, larga tanto vapor que los quema todos. Entonces, están todos pisando para que no se destape. Bueno, planchazo del pueblo kurdo, planchazo en la década de los 30 años de oro, si se quiere, en Europa, entre el 45 y el 75, era todo consumo, después de la Segunda Guerra Mundial, resuelven la crisis capitalista con el New Deal, digo, para ir viendo lo que pasa a nivel mundial. Importante tener en cuenta, en el 52, Turquía es fundadora formal de la OTAN. Hoy el ejército turco es el segundo ejército más poderoso de la OTAN, después del de Estados Unidos. Es más poderoso que el de Inglaterra, más poderoso que el de Francia. Tiene cerca de 1 millón de tropas. La OTAN, esto es un detalle que no está en detalle, es frontera con la Unión Soviética, ¿no? Acá van a estar los misiles que Fidel Castro va a cambiar por los de Cuba en el 62. O sea, el ejército recibe mucho apoyo acá. Imagínate que si hay una insurrección interna, la van a aniquilar, va a ser un juego de chico. Así sucede que a fines de los 60 surge en el movimiento estudiantil, sobre todo el juvenil, la guerrilla turca, de turcos, jóvenes turcos, estudiantes sobre todo. Surge un movimiento guerrillero, acompañado de lo que fue el Cordobazo acá, Tlatelolco en México, el Mayo francés, la Primavera de Praga, la ofensiva del Tet lunar vietnamita en el 68, digo, en el 67 había muerto el Che. Vale, que lo vivieron lo deben recordar con nostalgia, con dolor, con todo un poco esos años, ¿no? Pero bueno, se sacudió el mundo en esa época. Y surge la guerrilla turca, que rápidamente es aniquilada por las fuerzas militares, de la OTAN sobre todo. Y de esta guerrilla turca, de los debates de los grupos de izquierda
donde participaban muchos que no se reconocían ni siquiera como kurdos, tan aplastados que estaban. Decían, somos orientales, somos de la parte oriente. Es como que acá, bueno, Santucho fundó una revista que se llamaba Norte Argentino, no se reconocía como quichua. Y hablaba quichua, creo, inclusive, ¿no? Creo que pescaba algo de quichua y el hermano también. Una familia que viene de origen originario, pero ellos se reconocían del norte, no pueblo quichua. Lo mismo con los kurdos, se reconocían orientales. Y este tipo, vamos a escribirlo para que. Abdullah, le podemos dar una H, como les guste, porque nunca se o Yalam, que el pueblo kurdo lo llama Apo. Apo significa tío, cariñosamente le dicen Apo. Bueno, Apo, junto con otros jóvenes, empieza a hacer un trabajo político, una asociación cultural kurda, vinculados con la izquierda turca, con los movimientos estudiantiles, caen presos, se conocen ahí con otros, hablan de cómo va a ser, y ya toman decisiones, y entre el 73 y el 78, un grupo selecto de militantes del movimiento estudiantil, sobre todo, van a estudiar el pensamiento del marxismo-leninismo, que es el pensamiento más vinculado a los movimientos de liberación de África, de América Latina, la experiencia de la Revolución Cubana y las guerrillas en América Latina, y la experiencia de Vietnam, que los va a enceguecer. De hecho, esta bandera, que es la del ejército de la guerrilla de ellos, es igual, con otros colores, a la bandera del Frente de Liberación Nacional de Vietnam. Y no es casualidad que esta bandera sea igual también a esa. La bandera que en los 70 elige el Ejército Revolucionario del Pueblo es la estrella roja por los trabajadores y el socialismo, con los dos colores, los Andes del cruce de San Martín, ¿no? En vez del sol está la estrella. Bueno, los 5 pero se continentes. estaban copiando, igual que los kurdos, del Frente de Liberación Nacional de Vietnam, que le estaba dando paliza a todo el imperialismo del mundo. Estaba lo de San Martín, pero sobre todo era de la cuestión vietnamita. Entonces, en esta época van a estudiar esas experiencias, se han encerrado durante esos 5 años a hacer cátedra Che Guevara. Hacían esto, pero todo el día estudiando, debatiendo, sacando conclusiones, cómo será, qué es lo que pasa en Kurdistán, se preguntaban de América Latina. Bueno, ellos preguntaban, ¿qué pasa en América Latina? Estudiaron y llegaban a ciertas conclusiones de cómo había que hacer el trabajo político, cómo podían interpretar la cultura kurda, lo que significaba la dominación. Llegaban a ciertas conclusiones y en el 78 fundan el Partido de los Trabajadores, caracteristas trabajadores en kurdo, de Kurdistán, el PKK, el 27 de noviembre del 78. Fundan, que hoy esta es la bandera del PKK. Hoy día, antes era, la van cambiando. Me gusta estar de la moda. Entonces, antes tenían hoy el martillo porque se declaraban por el comunismo. Ahora van renovando las ideas y van renovando los símbolos, naturalmente. Entonces se fundan como un partido marxista-leninista, de kurdos, pero no solamente, entre los principales fundadores hay turcos, y después van a aparecer también árabes, no tan destacadamente. Y es un partido que busca el programa casi idéntico al de los vietnamitas. La liberación nacional, nada más que están oprimidos no solo por la OTAN, porque se enfrentan en Turquía, por la OTAN, sino por Irán, por Irak y por Siria. Están en 4 estados, no como los vietnamitas que eran colonia de uno solo. Van por la liberación nacional, por la independencia y el socialismo. Queremos un Kurdistán independiente y socialista. Si había una forma de elegir más enemigos, es imposible, digamos. Porque a donde estaban tenían enemigos, digamos. No fueron tan tácticos para eso, pero para su aplicación sí. Para la idea no fueron oportunistas, la idea estuvieron bien, pero se peleaban con todo. Entonces empezaron a trabajar, se reparten los 300 personas que se juntan convencidas de hacer ese trabajo, se reparten la ciudad y empiezan a hacer trabajo mucho en la ruralidad, en la zona rural. Enseguida en Turquía, 12 de septiembre, no te voy a dejar mapa, 12 de septiembre del 80, 12 de septiembre del 80 hay un golpe militar como el de acá en el 76, 60.000 presos en 6 meses, aniquilan buena parte de la población, el partido logra Abdullah Öcalan cruzar a Siria en un acuerdo con el presidente de Siria. Siria era como México, le daba asilo a todos los revolucionarios de la zona. En México fue Fidel,
iban los montoneros, todos iban para México porque en México no había dictadura. Bueno, Hafez al-Assad le daba refugio a todos los revolucionarios del Medio Oriente. Entonces ahí, claro, también le servía porque era enemigo de Turquía, para pelearse con Turquía, porque estaba en guerra con los yanquis. Entonces Abdullah Öcalan llega a escapar, pero muchos dirigentes fueron presos. Entre ellos hablábamos el otro día, contamos la historia de Masud Dogan, uno de los principales jóvenes que dirigió el PKK, que el 21 de marzo es como la sanjuanada, pero para ellos es el día de la resistencia y de la nueva vida. Es el equinoccio de primavera y es un festejo muy popular donde hacen fogata y la saltan. Bueno, un dirigente del PKK, 4 dirigentes del PKK presos celebraron Newroz con su cuerpo, o sea, se quemaron bonzo en protesta por la represión que sufría su pueblo. Cosa que también hace el pueblo, no con absoluta frecuencia, pero en momentos de extrema desesperación. Entonces, este golpe va a tratar de aniquilar a los revolucionarios del sector popular movilizados. Se va a extender la represión en Turquía, pero mientras se van a reorganizar acá y en los campos de entrenamiento que tenían los palestinos prestados acá, van a entrenarse porque había una dictadura militar, había que enfrentar militarmente al sistema. Y en el año 84 van a desarrollar por primera vez la lucha armada en Turquía. En un mismo día van a lanzar 3 ataques a 3 cuarteles de montaña y van a empezar un proceso de guerra revolucionaria que hasta hoy no ha terminado y que hoy se está tratando de ir hacia la paz. Ese proceso de lucha armada tuvo diferentes complejidades. Hay diferentes anécdotas sobre el principio, las primeras actividades, pero eso es para otro momento. Para lo importante, en el 84 lanzan la lucha armada, en el 85 el Estado responde formando un cuerpo de 40.000 kurdos traidores paramilitares. Legalmente, le paga a una persona para que viva en una casa y porte un fusil. Protector del pueblo se llama, y un paramilitar. Un soplón que está todo el día con el fusil esperando que aparezca un guerrillero y matando. ¿Bien? Entonces, le contestan. Matándolos, ellos contestan con la lucha armada. Le contestan con los paramilitares, ellos contestan siguiendo la lucha y siguiendo la concientización del pueblo. Y como no los pueden aniquilar con esto, que es como se aniquiló en buena parte el movimiento revolucionario en Colombia, en Perú, en tantos países del mundo, en los 90 viene la parte más nazifascista, si quiere, y tremenda del Estado turco y del ejército turco. En la década del 90, entre 4 y 5.000 aldeas y poblados kurdos van a ser incendiados en su totalidad. Y lo totalmente contradictorio del incendio, van a construir entre 10 y 20 represas hidroeléctricas para inundar directamente las tierras donde vive la gente y que esa gente se tenga que ir. Así, el proceso de lucha en Kurdistán tiene más de 150.000 desaparecidos hasta hoy día, más de 45.000 muertos y más de 4 millones de desplazados forzosos. Yo digo, hay una frase de Mao dice que el guerrillero se mueve en el pueblo como un pez en el agua. Entonces, hay una táctica que es la del arpón, que es la que hacía la AAA, identificarlo y matarlo, ¿no? Al guerrillero, al pez en el agua. Hay otra táctica que es la de envenenar el agua, que es el paramilitarismo. Llena de veneno el agua para matar al pez. Hay otra que es la que decía fundamentalmente acá y en Colombia, que es en un momento, bueno, hay que sacarle el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Proceso de migración del campesinado a las ciudades, fomento a los hijos de los campesinos, les pagamos para que estudien ingeniería química, porque nunca van a laburar. Digo, a los hijos de los campesinos de Santiago del Estero les dan ingeniería en sistemas, nunca van a seguir siendo campesinos. ¿Sí? Y la otra es directamente tirar el agua y el pescado, tirar todo. Si el pueblo se pone en contra, lo disuelvo y voto uno nuevo, dice el gobierno. Que es lo que trató de hacer el ejército turco. Por eso hay tantos kurdos exiliados y refugiados en Europa y en el mundo. Ese proceso lo va a resistir el movimiento porque tiene fuertes raíces populares. De esos 45 millones, cerca de 20 millones son claros partidarios, gente que respalda al partido, al movimiento revolucionario.
Y muy brevemente, así le doy lugar a lo del Che, que es lo más importante, que ya robé buena parte de la charla, que es que en los 90, con la caída de la Unión Soviética, los kurdos van a hacer una revolución ideológica. Todo el mundo se va a deprimir en el punto de vista del socialismo, porque no va a haber más paradigma. Para los kurdos nunca había sido ni un paradigma China, ni Albania, ni la URSS, tenían su propio paradigma, y lo van a desarrollar más todavía, y van a decir, nosotros luchamos con un comité independiente, pero dividir a los estados de Medio Oriente es lo que le conviene al imperialismo. No deberíamos unir todos los pueblos de Medio Oriente, esta idea de patria grande que tenemos acá. Ellos no la tienen de patria grande, porque son diferentes culturas, no es como acá que más o menos somos todos parecidos, son diferentes, pero van a recurrir a algo histórico que son las confederaciones de los pueblos. Entonces van a proponer algo que no se va a llamar más marxismo-leninismo, de la táctica se va a llamar confederalismo democrático, que es lo que le va a hablar él, donde la cuestión de la mujer va a tomar una relevancia muy grande porque la mujer va a haber avanzado en el movimiento y en la guerrilla kurda durante la década de los 90, y donde la cuestión de la nacionalidad, la cuestión de la religión, la cuestión de cómo se va a enfrentar directamente al sistema mundial y cómo se expresa acá, va a tomar una característica totalmente diferente, y eso va a cambiar toda la estrategia del movimiento de liberación y toda la política del pueblo hacia cómo se da esa lucha. Yo, con mucha vergüenza, pido perdón por la gran extensión, robo el tiempo. ¿Todos hablan bien español? Yo no. Bueno, principalmente quiero agradecer a los compañeros que nos invitaron acá. Para nosotros es muy importante que nos conozcan, porque es un pueblo de 45 millones en el mundo, que lamentablemente no es muy conocido en la causa kurda. Por eso Chato contó un poco la historia del pasado, pero yo quiero contar algunos detalles para conocer un poco más qué es lo que pasaba a los kurdos. En muchos lugares de Kurdistán, parte donde decimos en Turquía, Siria, Irán e Irak, en muchos lugares hasta los 60 no había escuelas. En una ciudad grande había primaria, secundaria, pero en la universidad hasta los 60 no había, porque el tema era que no conozcan, no sé con cuál mentalidad, pero pensaban que 10 años más van a seguir así, para que sean ignorantes, que no puedan leer, que no puedan estudiar y así no conozcan su historia. Hasta los 60, 70, en muchos lugares no había escuela. Y para que sepan yo, el primer día que empecé a estudiar, a los 6 años, el primer día que empecé a escuela, comí 3 cachetazos por no hablar turco, porque había pasado una situación que un chico había perdido un lira y me preguntaba, ¿vos robaste diciendo? Y a mí, turco, yo no sabía qué decir, decía no y le pegaba al maestro, entonces ¿quién es? Preguntaba al otro y decía no, ¿quién es? Yo digo, bueno, sí, no entendía, pero capaz todo que un no le pegara en lugar de un día de pasa. Y a mí de 3 cachetazos. Bueno, espionaje cómica, ¿no? Los kurdos, al principio, como decía Chaco, la idea de 1979, cuando el principio, el primer congreso de PKK, Partido Trabajador de Kurdistán, la idea era un Kurdistán no solo independiente socialista, sino una Kurdistán unida independiente y socialista. Casi algo imposible, pero, o sea, era algo concreto para ellos. Y después, cuando a los 90 que el país soviético se cayó, y el PKK con el tiempo, el Movimiento de Liberación del Kurdistán con el tiempo, se dio cuenta que hasta ahora, hace miles de años,
especialmente en los últimos 100 años en Medio Oriente, todas las guerras que están pasando, todas las situaciones terribles que están pasando en Medio Oriente tienen que ver con el nacionalismo. O sea, para un turco, siempre nosotros desde el primer día que empezamos la escuela decimos, un turco vale un mundo. Y un árabe también, y un persa también. Entonces, no sé, debe ser 250 millones de mundos diferentes que no conocemos. Entonces, como que sufrió mucho del nacionalismo, que para acá en el mundo occidental el nacionalismo no se toma así, pero allá el nacionalismo es fascismo. Uno que cree que un turco vale un mundo, es racista y es un fascista. De ahí tomaron la posición de que si no sufrimos tanto nacionalismo, entonces un mundo ideal sería que todos los pueblos que están viviendo en Medio Oriente, como 200 años antes, o como 500 años antes, como miles de años antes, también tenían diferentes idiomas, hablaban árabe, hablaban persa, hablaban azuríes, keldaní, muchos otros idiomas que hoy desaparecieron, como lo que está pasando con los quilmes, con otros idiomas origen. Muchísima gente había y todos vivían en paz. Entonces, ¿por qué no volver y tratar de vivir de esta manera? Porque así siempre uno va a sentir el superior del otro, un Kurdistán solo, independiente, aunque sea independiente el Kurdistán. O sea, no tiene garantía que un kurdo el día de mañana va a decir yo también, un kurdo vale un mundo porque nosotros luchamos contra y nosotros somos superiores. Pero la idea acá, en el Medio Oriente, todos, incluso Kurdistán y todos los otros pueblos que están viviendo en el Medio Oriente, sin fronteras, que pueden vivir todos juntos, compartiendo, uno respetando al otro. Pero antes de eso, el hombre tenía que respetar. Había otra cuestión que es mucho más grave. ¿Se escucha? Ahí está. Había otra cuestión que es mucho más grave. No sé si algunos de ustedes conocen Hikmet, poeta turca, Nazım Hikmet se llama. Decía, nuestras mujeres, en nuestra mesa, que viene su lugar después de nuestra vaca. O sea, no tiene ningún lugar la mujer. Entonces, el pueblo para el Öcalan, es decir, para el pueblo kurdo es libre. Y los hombres kurdos y las mujeres kurdas también son libres. Pero por otro lado, las mujeres kurdas reprimen 2 veces más. Porque ellos son esclavos de los hombres. Y los hombres son esclavos de ese sistema. Y ese sistema es esclavo del imperialismo. Eso es como un hilo que nunca termina. Y nosotros tenemos que empezar desde el principio que hay una cuestión enorme, grave, la igualdad. En el primer congreso, cuando habló la cuestión de la mujer, muchos compañeros, que eran los 17, dijeron que no, pero la cuestión de la mujer se habla después de la revolución, porque ahora la cuestión es de la independencia de Kurdistán, son otras cosas, eso es el pueblo de Londres. Y él dijo no, la mujer, la mujer, claro, porque si nosotros estamos luchando por una causa que pensamos que hay una injusticia y pedimos un mundo justo, primero hay que arreglar, o sea, nosotros tenemos que ser sinceros y justos entre nosotros. Entonces, el tema de la igualdad es algo fundamental e importante. Los primeros años de la lucha, obviamente, en un pueblo donde Medio Oriente la religión tiene un poder enorme, que en la religión la mujer no tiene ningún lugar, entonces no tenés que solamente luchar por el pueblo kurdo, por una cultura de un pueblo, sino luchar contra esa religión también, por la desigualdad que tiene. Y muchísimos, aún así, muchísima gente del movimiento también aún así, no es fácil romper esa idea que tiene el hombre, ese hombre que tenemos entre nosotros, que tiene que ver con miles de años y que ya está en nuestra génesis, el machismo. No es fácil romper eso. Era mucho. Decía una guerrillera, el otro día una película sobre las mujeres kurdas, decía, sabemos que nosotros pedimos mucho, queremos mucho, pero queremos. Eso es importante, es mucho pero queremos. Entonces, y lo más difícil era empezar a hablar, cuestionar cómo de las mujeres
en ningún punto nadie podía tomar ese coraje, empezar por ahí. No, eso es el punto más débil de la sociedad. Este hombre es esclavo por su debilidad, pero esa debilidad tiene que ver con la cuestión de la mujer. El hombre primero tiene que ser muy hombre, no solo en el género, sino en todo, y después pelear. Bueno, esa cuestión siempre hace 30 años, 40 años dentro del movimiento, un proceso enorme, porque antes dentro de los kurdos, en el Medio Oriente aún así, pasando delante de una chica o al lado de una chica, accidentalmente chocar, como un motivo para que disparan y digan, no, es mi honor, porque te pasa mi honor y ahora te voy a matar. De ahí llegaron hoy miles de mujeres kurdas, guerrilleras, un ejército de guerrilleras kurdas en las montañas de Azerbaiyán. ¿Cómo llegaron acá? Hasta los 95, dentro del movimiento también, muchísimos hombres que creían que las mujeres vayan a su casa, cocinan, limpian, y si es necesario que hagan hijos, eso pueden hacer. Lo último que puedan luchar dentro de la ciudad. Y las mujeres mismas dicen que no, nosotros también podemos hacer, y más que ustedes. Y era donde ese año fue, dentro del movimiento, una quiebra enorme, donde las mujeres, muchísimas guerrilleras kurdas, empezaron a fundir el Partido Mundial de las Mujeres Kurdas, guerrilleras kurdas, y empezaron a ser un partido totalmente independiente, un ejército independiente. No significa que ese movimiento rechaza al hombre, sino al revés, acerca al hombre, pero también mostrando que somos diferentes y somos iguales en realidad, ¿no? Y el confederalismo democrático tenía que ver con eso también. Cuando la cuestión de la mujer dentro del movimiento empezaron a ver, los kurdos empezaron a ver bien o mejor, y ahí entonces el PKK dentro del movimiento de liberación de Kurdistán dijeron que, bueno, a partir de ahí los hombres o las mujeres, los hombres y las mujeres kurdas que el tema de la igualdad empiezan a empezar a manejar mismo. Un ejemplo, 400 organizaciones que tiene el movimiento de la liberación kurda, del KCK, bajo el techo del KCK hay partidos guerrilleros, hay partidos políticos, diferentes organizaciones, en total son 400 organizaciones, todas tienen copresidencia, una mujer y un hombre. En todas, legales, ilegales, en todas partes, hay una mujer y un hombre. En todas, otras partes de Kurdistán, como en Turquía, en Siria e Irán, donde tiene el PKK, tiene más. Nos volvemos a la idea principal, como el pueblo dijo que nosotros sufrimos mucho del nacionalismo, entonces la idea es que todos los pueblos puedan vivir juntos, con el modelo del confederalismo democrático, y ahí empezó la guerra siria, 2011, donde los kurdos, porque el mundo capitalista, los países imperialistas tomaron una posición que Bashar al-Assad tenía que ir. Y había opositores también, que apoyaban a Estados Unidos, apoyaban a esos opositores para que Bashar al-Assad se vaya. Que esos opositores apoyaban a Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, otros países también. Este lado Bashar al-Assad, y había los kurdos, después que empezó esa parte de Siria, que los kurdos de acá, que vivían acá, con los otros pueblos, cristianos, católicos, armenios, un poco árabes, la mayoría de la población, el 90-95% son kurdos, pero todos los pueblos que vivían acá, empezaron a decir, bueno, esto es nuestra zona. Nosotros, a partir de ahí, con fuerzas de guerrilleros del pueblo, vamos a defender esa zona, porque nosotros no vamos a apoyar al Assad, porque al-Assad es quien, donde rechaza el pueblo kurdo, y hasta el 2011, en
Kurdistán de Siria había 500.000 kurdos que no tenían identidad, o sea, no tenían DNI. No vamos a apoyar a Assad porque Bashar Assad no es nuestro amigo. Pero tampoco van a apoyar a los opositores porque los opositores no tenían una posición donde digan, bueno, nosotros somos los pueblos sirianos, donde viven los árabes, kurdos, armenios y como tantos otros, y queremos liberar Siria. Sino, también decían, como pasaba el año 23, no, después de la revolución vamos a hablar del tema de los kurdos, pero por ahora que Bashar Assad se vaya. Entonces los kurdos ahí tomaron una decisión y el camino, el tercer camino. Uno era, dejaban Bashar Assad está acá, los opositores, que apoyaban países capitalistas, y acá los kurdos. Los kurdos dijeron que no, nosotros hicimos de Bashar Assad y el otro. Vamos a defender nuestra tierra que no hay acá. El primer un año, casi un año y medio, 2 años, no fue tan tranquilo, pero poco. Hubo algunos conflictos con el ejército sirio, otros grupos pequeños, algunos conflictos. Después de un año y medio, 2 años, cuando el Estado Islámico empezó a atacar a Mosul, empezó a atacar a Mosul, en un día invadió Mosul. Después, obviamente que había un poco antes, había atacado a Raqqa, esa parte de Siria, algunas otras ciudades de Siria, y después de eso, todo eso Mosul está acá. Todo eso, acá quedó Kobani, en el medio. Ese Kobani donde tiene una puerta, una aduana, puerta, no sé cómo se dice, aduana. Paso de frontera. Bueno, paso frontera con Turquía. Igual, 810 kilómetros frontera, esa frontera de 810 kilómetros, todo tiene que ver con Turquía. Entonces, el Estado Islámico, los turcos apoyaban, por supuesto, con todas las armas, últimas tecnologías, que apoyaban. A la vez, también cuando invadieron Mosul, todas las armas habían dejado el Estado Islámico, Estados Unidos, durante la guerra del Golfo, acá en Mosul, ven todo, en Raqqa, todas las armas que había dejado Rusia. Entonces empezaron a atacar esa ciudad. La idea era destruir ese modelo que los kurdos ya hace más de 15 años empezaron a discutir, el tema del confederalismo democrático. Acá pusieron en práctica, hicieron 3 cantones, en esos 3 cantones hicieron práctica, y todos los pueblos que vivían acá, en cada cantón, es como asambleas de pueblos. Había una presidencia, por ejemplo, acá vivían 95% de kurdos, pero el presidente es un árabe y es una mujer armenia. Y los otros viven un kurdo y, no sé, una armenia, otro un presidente, una kurda, un árabe. Entonces, con ese modelo, y la gente alrededor de esta también empezaron a conocer un poco ese modelo. El Kobani, principalmente cuando tenía 50.000 habitantes, de repente subía a 400.000. Todos empezaron a caer en esa zona porque era un modelo con una referencia importante. Entonces, el Estado Islámico empezó a atacar a Kobani porque invadir a Kobani significaba, Kobani estaba ese cantón entre otros 2 cantones que no están unidos, porque entre esos cantones hay otras zonas que viven los árabes y el Estado Islámico ahí tiene poder. Capaz un poco hay que, ya que empezamos a hablar de Estado Islámico, ¿quién es el Estado Islámico? ¿Dónde vienen ellos? Un poco conocer eso también estaría bueno. El Estado Islámico parece que hace un año y medio empezamos a escuchar su nombre, pero tiene un antecedente de mucho más años. Hasta podemos ir a la guerra a Afganistán, desde ahí, que venir para adelante. Es un buen saque, como dije antes, Arabia Saudita, el Qatar, Turquía, Estados Unidos, todos esos países que apoyaban. Pero la idea era clásica, todas las políticas, digamos, típicas de países imperialistas hace 100, 200 años en Medio Oriente. La idea de armar un conflicto, mandar a ellos para que hagan un conflicto y Estados Unidos vaya ahí a traer democracia. Entonces, ese modelo que acá había
es un modelo anticapitalista y antiimperialista. O sea, el problema de los kurdos, si los kurdos hoy en día dicen que mira, a nosotros no nos importa, queremos un Estado-nación que sea independiente, que sea capitalista, no importa, lo que sea. Yo creo que es una cuestión de 24 horas. Listo, acá tenemos que ser independientes, tuyo. Pero los kurdos no quieren un Kurdistán independiente. Los kurdos quieren vivir como si tuviera 100 años, hace miles de años que están sufriendo, no quieren que después que sufren otros pueblos tampoco. Entonces, no un país independiente, sino democratizar todos esos países que estamos ahí viviendo. No quiero un Turquía democrático. Un kurdo que pueda estudiar su idioma, que pueda vivir su cultura. Cuando una mujer kurda que vaya al hospital, por no haber hablado ese idioma, muere en la puerta del hospital porque no pudo explicar cuál es su problema. Era una lucha contra la injusticia, nada más eso. Entonces, no querían dividir ese país. Queremos vivir todos juntos, pero de una forma igual. Ni el turco se desesperaría, ni yo sé. Entonces, ese es un modelo donde trae digamos, es un modelo democrático y lo más importante es que trae igualdad. El Estado Islámico quiso destruir ese modelo, uno, porque es un modelo anticapitalista. Dos, es un modelo que apoya, digamos, trae igualdad. Las mujeres también tienen poder, y eso significa todo el Medio Oriente, vos querés destruir todo el Medio Oriente porque es una zona que el hombre tiene el poder absoluto. Y cuando viene a la mujer, y ya viene el miedo. ¿No? ¿Qué más? Bueno, empezó a atacar esa zona para destruir ese modelo. Empezó con Khomeini durante 150 días, 130 días, después de 120 días, después de recién pudieron echar de acá, y ahora de poco a poco tratan de esas zonas que tienen primero los árabes, pero que después saben que tienen poder ahí, y tratar de echar de ellos también ahí, sacar, limpiar de toda esa zona, y después, todo este mundo que estamos hablando entero, hay que luchar contra ellos todos. Porque ese modelo es un lugar muy chiquito del mundo, donde vos decís que yo quiero crear algo nuevo, ultra nuevo, donde la mujer también es igual, también tiene poder, la mujer también está en las asambleas de presidencia en todos lados, pero de una forma igual, la mujer está ahí como mujer, no la mujer que en otros países como Merkel o ¿cómo se llama Tache. Esa. Claro, claro, no como ellos, porque ellas representan el machismo peor que a los hombres. Esa es la mujer que va a estar ahí como mujer. Hoy, el día, esa parte que está tratando de vivir en este modelo, el Khomeini está destruida totalmente, y los kurdos, con los otros pueblos, con el mundo entero, la gente socialista, capitalista no comunista, anarquista, claro, acá hubo una revolución, que el otro día también decía que si vos sos anarquista, es una revolución anarquista porque donde rechaza las fronteras, rechaza el poder absoluto. Es una revolución socialista, es una revolución antes que nada femenina, porque la mujer también, hasta las mujeres que guerrilleras kurdas, 10.000 o 20.000 guerrilleras kurdas, estaban allí, en frontera, y estaban enfrente del Estado Islámico. De hecho, los terroristas del Estado Islámico tenían miedo enorme porque si una mujer les mataba a ellos, no iban al país, trataban de escapar de ellos. Y no va a ser fácil, claro, y no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible entender eso y que agranden mucho más. Acá ese modelo que mostraron todo el mundo, que un nuevo mundo es posible. Y es una esperanza.
para todos los anarquistas, comunistas, socialistas del mundo. ¿No? Es una frase. No sé, ya si tienen algunas preguntas, en realidad estaría bueno escuchar las preguntas. En 1995 esta participación de las mujeres no estaba tan así, sino que a partir del 95 se funda como este partido con la presencia de las mujeres, y hoy tenemos más de 400 organizaciones donde varones y mujeres están presidiendo esas organizaciones. ¿Qué es lo que posibilitó ese cambio? Porque digamos, para que hoy las mujeres tengamos otra situación en Occidente, viene un movimiento feminista de siglos, ¿no? Digo, ¿Qué pasó? claro, ¿cuál es la causa de eso? Que me parece buenísimo, pero digo... Claro, se fundó en el 95, pero no es que este año empezó. Yo te dije cómo empezó al principio, en los 79, el primer congreso. Igual, Claro. igual no es mucho. Claro. Para cambiar un sistema patriarcal. Sí. Bueno, eso justo tenía que ver con las mujeres que estaban dentro del guerrillero, que digo, incluso algunos comandantes guerrilleros decían que las mujeres que vayan a su casa. Incluso ellos. Las guerrilleras que estaban hasta ese momento, dentro del movimiento, que tenían apoyo de APO. Ellas mismas dijeron, nosotras podemos demostrar al hombre en todas las tareas, sea en guerra, sea en lucha legal, sea en una marcha, en cualquier parte de la lucha, demostrando. Un ejemplo muy básico te digo para que en 95, 94, una compañera guerrillera tuvo un conflicto con el ejército turco. Ella no le quedó otra, ya no había manera. Al final le quedó una bomba, se inmoló dentro de esos soldados, mató a 35 soldados y dijo el hombre: yo puedo luchar bien, luchar armada, y puedo hacer más que vos, acá hacer mi muerte también. Después de ese, ahí como que los hombres empezaron a entender, a aceptar, no le quedaba otra. Y las mujeres siguieron siendo así. O sea, no hubo algo mágico que de repente salió así, mira, acá pasó algo. Hubo una lucha, porque una represión tremenda. Porque la mujer cuando empezó a sentir el gusto de la libertad, ¿qué es la libertad? Cuando empezó a entender eso, ya no había manera que vaya un paso por atrás. Un lado había era una esclava, este lado está en una montaña o donde sea, es libre. La libertad es mucho más importante que el pan. Una cosa, agregar una cosita. No es que se acabó el patriarcado. Que no es que se acabó el patriarcado, no pensemos idílicamente. Porque que te contra sobra patriarcado, lo mismo, perdón por todos nosotros, que en esta sala. Digo, no es que uno es machista o otro no es machista. La sociedad es machista desde esa revolución neolítica, fundamentalmente, que existe la opresión a la mujer. Lo que sí generó un proceso de calidad en el movimiento revolucionario kurdo, criado durante 40 años en las montañas discutiendo, fue la posibilidad de que hoy exista un sistema de ideas desde el cual hay una mejor situación para pelear contra este sistema patriarcal. Porque hay un sector de la sociedad que está muy esclarecido sobre por qué la mujer es oprimida, sobre cómo es oprimida. Y tienen algunas puntas sobre cómo puede empezar su liberación. Y en el medio de una guerra en Siria, y en el medio de una revolución que organizan los kurdos del norte de Siria ahí, entonces eso que se estaba criando en la montaña allá lejos, nadie le da bola, pasa al frente del combate y explota como, vos decís, bueno, ¿cómo sería una revolución antipatriarcal de repente en el norte de Siria? No fue mágico. Esto que dice la compañera que se inmoló, hay miles de casos de compañeras que dieron su vida demostrando al interior del movimiento a sus propios compañeros revolucionarios que ellas podían ser iguales a ellos, inclusive hasta ahí. Y eso hasta que se dio en la sociedad, pasaron miles de cosas, hay mucha gente que sufrió. Pero el sabor de la libertad siempre estuvo presente en lo que buscaba, construir y cocinarse.
Exacto, o sea, es que no es que ahora los kurdos todos son ultrademocráticos. No es así, o sea, todavía nosotros estamos luchando contra ese hombre que tenemos dentro, ¿no? Estamos luchando también. En algún lugar no nos queda otra, porque ellas ponen y ponen, y nosotros como que porque el hombre machista, sea cuánto democrático, no importa, llega un punto y se queda, pará, acá no, tampoco, queda ahí, se terminó su democracia. Entonces, la mujer también dice que no, yo paro donde yo quiero, no vas a decir vos. ¿Verdad? Y el hombre que también, como dijimos, la mujer empezó a sentir el gusto de la libertad, ya no va un paso por atrás, y ahí el hombre también descubrió otra cosa, un alivio enorme. Cuando el hombre empieza a aceptar esa, la mujer como mujer, y tenía una carga enorme en los hombres, porque ese concepto que tiene el hombre en la sociedad, el hombre así, el hombre así, el hombre así, todo ese hombre es un globo, como un globo, hasta que si ahí pones un agujero y se explota, porque no es nada vacío. No es libertad tampoco ser opresor. Claro, pincharon nomás eso. El hombre no es algo enorme. El hombre es hombre, mujer, todos son mismos, pero tenemos una idea, nos quiere una idea que estamos así, casi vamos a explotar, a ver cuándo. Dos preguntas. No. Sí, porque están ligadas. Vos hablas de tres cantones, evidentemente por la descripción que vos das son multiétnicos. Sí. ¿No? Primero, ¿cuál es el centro de la producción de esa zona? Digo, parece ser campesina, pero bueno, pero hoy en el mundo moderno existen otras cosas, más allá que la producción de la tierra. ¿Cómo funciona eso? Y segundo, vos hablaste de gobiernos donde hay asamblea. Precisar más cuál es el sistema de gobierno, cómo se instituye lo que es en medio el poder del pueblo, el poder de estos sectores, o sea, cómo se expresa la forma de gobierno. ¿Quieren hacer algunas preguntas más y las juntamos y las debatimos? Sí, yo quería hacer una observación y una pregunta también. La observación es que no dejamos de... Yo pertenezco como militante a una organización anarquista acá, que es la Federación Anarquista de Rosario. Hace poquito estuvimos en Porto Alegre, en un encuentro, donde sacamos una solicitada a varias organizaciones del Cono Sur, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, de salir a bancar la revolución en Kurdistán, como lo hemos hecho durante estos 20 años con la revolución zapatista, y estamos orgullosos de lo que están haciendo como pueblo. Obviamente lo vamos a bancar, lo vamos a salir a bancar en la medida que se pueda. Y en ese sentido, la cuestión de la pregunta es, viendo que introducen la figura del confederalismo democrático, que es una cuestión que tiene que ver mucho también con nuestros orígenes, la cuestión de convencer a los demás pueblos, en ese caso el llamado Medio Oriente, de poder convivir de manera fraternal y poder sacar del medio esta idea de Estado-Nación que vos mencionabas antes. Que puedas comentar un poco más cómo, yo sé que es un problema, cómo van a lograr el reconocimiento de los sectores o de los países vecinos, esta cuestión del no tener un Estado, el problema que se les presenta, que los reconozcan como un pueblo libre, ¿no? ¿Cuál es el debate que se está dando en torno a eso? Y bueno, que comentes un poco, porque lo he podido leer, pero muy por arriba. El reconocimiento como pueblo y no como Estado-Nación. Gracias. Respecto a la producción. La producción básicamente es trigo y cebada. La cebada no sé para qué porque nadie toma cerveza ahí. Pero trigo, sobre todo. Todo campo está sembrado con trigo. Y cuando no es tiempo de trigo, está el trigo ahí sembrado. Nadie puso maíz en verano. No hay nada en verano. En verano no hay agua, no hay lluvia, no hay nieve, todo se seca. En invierno se produce trigo, hay pequeños jardines en los sectores vecinos. Hay una estructura que nosotros no nos imaginamos
de que acá está la ciudad de 5.000 habitantes y acá todas estas son 20 aldeas alrededor de 300 casas y alrededor de esas hay de 40 casas, sobre todo en la zona de Rojavá. Yo estuve en esta región de Siria y de Irak. En la montaña de economía es otra, ha sufrido mucho con la guerra y las ocupaciones militares. Pero acá, la red de pueblos, aldeas, caseríos, o sea, no haces 3 kilómetros en la ruta sin cruzarte un poco de casa, un poquito de casa. Entonces, hay una parcela al lado de otra. La idea de vender tierra no entra en la cabeza del campesinado. Entonces, creo que tu pregunta tiene un sentido de interpretación marxista, ¿no? Viene por ahí la pregunta, entonces te contesto en clave marxista. El proceso... No, porque te lo contesto desde un punto de vista de dónde viene la pregunta. El proceso de proletarización que sufrió el campesinado europeo, que hablamos para lo que no maneja esos códigos. Antes estaba lleno de campesinos en todas partes. El surgimiento del capitalismo, ¿qué hizo? Le sacó la tierra a los campesinos, como pasa ahora en Santiago del Estero, en todas partes. En todas partes se está descampesinizando el mundo. Se le sacaba la tierra al campesino, ¿para qué? Para que una vez el campesino va a la ciudad cagado de hambre, labura por las manos. Y a la vez perdió su pequeña propiedad. A un tipo que tiene, a ver, cualquiera de nosotros acá, el que tiene 30 hectáreas y se puede poner su vaquita y vivir feliz, ¿se va a romper el cerebro viviendo estresado acá en Rosario? Yo me encanta Rosario, porque estoy viviendo La Plata, me encanta Rosario. Pero si me dejás vivir en un pueblo de 300 personas, tranquilito, con mi vaca y mi producción, no me vengo de obrero de la ciudad, ni de oficinista, ni de nada. Entonces, el proceso masivo de migración del campo a la ciudad, que en Europa se da muy violentamente con la estabilización con el establecimiento de los estados burgueses, en el siglo XVIII, siglo XIX y antes, venía del siglo XIII ese proceso, no se da. No existe ese proceso en Medio Oriente. Hay un proceso, tanto no se da y tanto el imperialismo lo necesita, que quemen los pueblos no es solo en contra de la guerrilla, también es a favor de las grandes compañías internacionales. Hoy día el Estado Islámico, ¿qué hace? Vos le decís a cualquier campesino de acá allá, vendeme la tierra. Viene el Estado Islámico con su ejército y vos decís, vendeme la tierra, te la vas a sacar y te va a matar. Y el tipo en esa situación no te la vende. Se va, migra 40 años, espera que los nietos de sus nietos vuelvan. Esa es la tierra de su clan hace 2000 años. Esa tierra es su honor, es su razón para vivir. Esa piedrita que está ahí la puso hace 50 generaciones su familia. Digamos, cuando acá hablamos de la Pachamama y decimos, bueno, pero son los indios. No, no son los indios, es el mundo así. Nosotros somos los que partimos de la cultura. No son los otros los que están limados, digamos. ¿Se entiende? Tiene un montón de contenido, no le digas Pachamama, pero tiene un montón de contenido de lo que la comunidad originaria siente para con la tierra. Quizás no tiene el sistema de idea que tenemos vos para entenderlo de otro modo. Entonces acá será exactamente lo mismo, con otra forma de entenderlo, pero no se vende la tierra, no hay comercio de la tierra. Yo pregunté, me puse un burgués, le digo, quiero comprar tierra acá para venir a producir trigo, a propósito, le digo, y me dicen, mala suerte, nadie te va a vender tierra, pero yo te presto si quieres cultivar, no te venden nada. Entonces, como no hay ese proceso, el capitalismo no entró a la sociedad apropiándose de la sociedad como nos pasa a nosotros, que hay hasta universidades privadas, no existe, sino que entró por arriba de la sociedad con el petróleo y con el Estado. Entonces el capitalismo se instaura desde el control de las grandes cadenas de mercado, porque el mercado a pequeña escala es todo controlado por sectores sociales plebeyos, el campesinado controla la producción del campo, y el Estado controla al campesinado con el precio desde el molino, porque los árabes de Turquía, la República Árabe, perdón, de Siria, no dejaban que acá se industrialice esta región, sino que se hacían ricos. Entonces ponían molino, pero después se llevan la harina para allá. Y los pozos petroleros, que ahí es donde llega el Estado, o llega la empresa imperialista, y ahí hay capitalismo. Afuera es una mezcla de comunidad con feudalismo que no tiene que ver con lo de hoy. Entonces tampoco es que hay que socializar los medios de producción tan así. Ya están socializados, ¿no? O sea, tenemos mucho petróleo, pero por ahora, con formas de Sludge, como 1800, estamos haciendo una red
cómo puedo... Están hirviendo la olla. Y tapamos los pozos para que no salga, ahora en el futuro vamos a usar. Porque no hay tecnología ni nada. Aparte, o sea, nadie conoce ahí la respuesta de otro, la pregunta de otro compañero, que por ahora no va a ser fácil que no conozca. Pero sí, por ejemplo, después de que pudieron echar el Estado Islámico de Kobani, el presidente de Francia invitó al comandante de guerrillero y el presidente de Cantón, de uno del partido ahí ¿cómo se llama? De Rojava. Es de alguna manera, capaz oficialmente no decir reconozco, pero invitar ahí ya es una manera, pero es que hay que insistir con ese modelo. Ellos no te van a conocer y vos decís, ¿cómo decir? Nosotros sabemos que queremos mucho, pero queremos eso es necesario. Ahora, de poco a poco vamos a avanzar. Primero hay que creer mucho en eso, ¿no? Ese mundo nuevo en tu cabeza, vos que creíste algo y pones, y los kurdos están ahí, están dispuestos con el alma, con el cuerpo y con la mente. O sea, cuesta lo que cuesta. Yo quiero y listo. Y a ver, ¿cuál es tu respuesta? En Kobani, cuando el Estado Islámico estaba en Kobani, desde el primer día, todos los kurdos, o sea, todo el mundo entero dijo que Kobani hoy o mañana se cae. Y ningún kurdo dijo que se va a caer. Porque capaz sí, un día, un momento, por un momento. Pero acá hay 45 millones de kurdos. Por lo menos 25 millones dijeron que, bueno, tiene que matar a 25 millones de kurdos para que puedan invadir ahí. Porque nosotros vamos uno por uno, hasta que nos liquidan todo y ahí ya está, hagan lo que quieran. Y ahí, justo en el día 60-70, todo el mundo entero empezó a decir a Estados Unidos, escúchame, vos hiciste una coalición de 50 países, no podés defender una tierra así pequeña, ¿qué onda? No es que tenía intereses, decía los kurdos, mira qué lindos, te vamos a ayudar. No, es que no le quedó otra. Por eso trató de ayudar un poco, pero también si sabemos que el día de mañana se van a atacar. Ha estado Sirio, por ejemplo, hace una semana un ministro de Assad dice, nosotros estamos dispuestos a hablar con los kurdos para reconocer la autonomía de los kurdos. Llevó 3 años de guerra que te reconoce. No es que van a conocer. A ver, están fijando la manera como puedo otra vez entrar ahí. ¿Entendés? Y nosotros ya conocemos, como decía el otro día, los compañeros se cagaban en el mismo. Ya los kurdos no son ningún boludos. Ya conocemos porque tenemos una historia enorme que nos voltearon tanto, ya nos mataron tanto, tenemos ya acostumbrados, una experiencia y no va a ser fácil que otra vez vuelvan a que vuelvan con nosotros. Así que el reconocimiento, no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a insistir con este modelo? Yo quiero hablar de eso. Porque el reconocimiento mezclado con lo que vos preguntaste respecto a cómo se maneja institucionalmente. Son un movimiento político que se plantea el socialismo, pero que está en contra del Estado. Critica la perspectiva de la construcción del socialismo en la Unión Soviética porque dice, para los que no tienen idea, muy básicamente ciertos aspectos de la historia del pensamiento socialista, ¿no? Hay una revolución en París en 1872 que se toma el poder los obreros. Y se toman el poder y dicen, chao, fin del Estado capitalista, gobernamos los obreros. Vinieron el ejército de Francia aliado con el alemán y los aplastaron. Eso fue la Comuna de París. En una semana Francia mató 30.000 obreros contra un muro. Primer genocidio de la clase obrera. Después de eso viene la Revolución Rusa. Entonces los socialistas ya habían aprendido. Para reprimir el Estado de los capitalistas había que formar un Estado de los obreros. Y por eso se dice, y la derecha hace el cuco con esa frase, la dictadura del proletariado. Significa que acá, revestida con forma democrática o con forma de dictadura, hay una dictadura de los grandes empresarios, los mismos grupos económicos que gobernan con la dictadura, gobernan con Menem y gobiernan ahora. Entonces, bueno, que a pesar de más allá la forma de gobierno que la podemos discutir, el interés de clase fundamental sea de los sectores pobres y fundamentalmente de la clase obrera y del pueblo. Esa es la idea de dictadura del proletariado. Después en la Revolución Cubana se discute la idea de construcción del socialismo con perspectiva democrática, etc. Y no lo discute desde un punto de vista del tecnicismo del idioma marxista, pero esta gran y profunda revolución kurda nos permite volver a discutir, y yo discuto con el concepto que vos volcaste antes, no a los anarquistas,
no a los marxistas, no a los socialistas, a los seres humanos de nuevo del mundo, como seres humanos, el paradigma, porque ya no se trata de isla. El imperialismo está dispuesto a construir un Estado Islámico, que es una aberración nazifascista, que va masacrando gente, cortándole la cabeza con espada y matando a la gente, con tal de multiplicar su ganancia, porque en última instancia lo financia una gran empresa. Entonces, a mí no me importa si vos sos peronista, si vos te gusta más el radicalismo, si vos en realidad alguna vez hiciste no sé qué. Acá se trata, como dijo el Che Guevara, que lo tuvimos acá, si estás a favor o en contra del monopolio. Y como el monopolio se reviste de fascismo, no hay vuelta. Defender tu vida y combatirlo son la misma cosa. Entonces, ¿cómo se está convenciendo a los otros pueblos? En estas ciudades, como vos decías, que son étnicamente mixtas, vos vas caminando y te das cuenta. Va la gente con la túnica blanca, estás en el barrio árabe. Pasás y la gente se viste... Bueno, él es bastante occidental. Suelen tener una campera más negra, más oscura, los kurdos. Jean y zapato, pero siempre manga larga. Estás en el barrio kurdo. Todavía hay mezquitas, ¿no? El barrio kurdo, el pueblo kurdo, el 80% musulmán. Y doblás y empieza a aparecer la gente de mangas cortas, estás en el barrio cristiano. Ahí seguramente son asirios o armenios. Y ya las chicas con top y tatuadas, y música en el auto, hasta cultura norteamericana. Entonces, y está ahí el barrio cristiano, acá está. Y antes, en el medio de la guerra, se mataban. Los kurdos están haciendo, fueron los asirios cristianos que hablan el idioma de Jesús. Yo estuve en la iglesia esa que la volvió el Estado Islámico de Estado Revolucionario. Y los tipos dijeron, vinieron los kurdos y nada. Estamos con los kurdos y no hicieron lo mismo que decían siempre los árabes. Los árabes venían y nos dominaban. Los kurdos nos dicen a los árabes, a los asirios, a los arameos, a los caldeos, a los armenios, nos dicen, gobernense. No queremos que ustedes aprendan a hablar kurdo, aprendan pleitesía a cero capo y militen el PKK. Hacé tu partido, hacé tu ejército, tu policía, discutirlo democráticamente. Va a haber una cámara, un tipo de diputados, representantes, donde vos sos un armenio, vos sos un caldeo, vos sos un asirio. Y cada uno está representado por igual porque hay derechos de colectividades, donde la humanidad expresa su tradición histórica que no se pueden perder. ¿Bien? Y a la vez, vos sos musulmán, vos sos cristiano, vos sos judío, vos sos laico. Todos tienen prohibido imponerse al otro. Todos tienen derecho a practicar su religión. Es más, si queremos que el cristianismo sobreviva en Medio Oriente, por eso saludaba que esté hoy acá, tenemos que apoyarlo, lo están aniquilando, porque son fuente y riqueza de diversidad cultural ahí que amenaza la existencia del Estado Islámico. Hoy el Estado Islámico es la guerra contra los kurdos, por socialistas, y contra los cristianos, porque son diferentes y cuidan la tierra. Además de contra otros árabes, la guerra contra todo, digo, contra todo el que se le opone. Pero entonces nosotros que somos una sociedad de mayoría cristiana, podemos movilizar a nuestra sociedad en pos de esa solidaridad. Y de hecho, el Papa hasta cierto punto dijo un poco más de lo que podría haber dicho, gracias a ustedes, respecto a esta cuestión. Entonces, es una cuestión básica de que... Hasta luego, que esté bien. Entonces, es una cuestión básica de las diferentes comunidades que están aprendiendo que pueden existir, tolerarse, hasta luego, tolerarse, gobernarse, y esas asambleas populares, yo estuve en una, el anfiteatro de la universidad, se lo tomaban las mujeres y dijeron, ahora discutimos, que los hombres si quieren vengan, pero ahora vamos a discutir nosotras. Yo fui ahí a escuchar y dije, no entendí nada, entendí un poquito. Pero bueno, ¿el pueblo qué hace el viernes de la tarde? Y bueno, los musulmanes van a la mezquita. Bueno, el que no es musulmán, vamos a discutir allá. Y se juntan y debaten los problemas. Y de ahí sacan resoluciones que las llevan a un gobierno. Y siempre tiene que haber uno de una religión, el otro de otra, el otro de otra. ¿Funciona como una comuna? ¿Eh? Como una comuna. Son gobierno, comunas. digo. Y con sistema, lo que decía el copresidencia, 40% mujeres, 40% hombres, 20% que puede ser hombres o mujeres, o sea, una cuota de 40% de género, que la pidieron los hombres, porque si no iban a votar a todas mujeres, por la profunda que está haciendo la revolución, y sistema de copresidencia en los mandos. Que esto también lo está haciendo el movimiento kurdo revolucionario en Turquía con sus partidos electorales vinculados a la guerrilla. Gobiernan 107 municipios aproximadamente, ahora van elecciones el 7 de junio,
gobiernan municipios solo localmente, es parecido a Chile el sistema electoral, te deja participar municipalmente y nacionalmente solo al que es muy poderoso. Entre medio, el partido chico no puede salir a flote. Entonces los kurdos participan localmente de las elecciones. Y gobiernan ciudades donde le impusieron al sistema del municipio y del Estado que acepte que hay un intendente y una intendenta, un alcalde y una alcaldesa. Y si la alcaldesa no firmó el decreto de revolución de la basura, no vale, es lo mismo que no haya firmado nadie, porque no firmó ella. Igual para el tipo. Entonces, ¿querés saber lo que significa igualdad? Vos como hombre... No firma igual, la mujer solo funciona, pero el hombre solo no funciona. ¿Es así? No, pero yo tenía entendido que era la idea de decirle, bueno, mirá que es ser iguales. Que si vos no lo haces, no sirve, pero si yo no lo hago, también no sirve. Tenés que decidir conmigo. Así yo sea la mujer menos capacitada para esto. 7000 años de historia, buscaron hacerme incapaz y te dieron herramientas a vos. Bueno, ahora vamos a hacer una discriminación positiva hasta que haya condiciones para que la sociedad vuelva a estar centrada en lo que es el espíritu de la mujer, que es lo que busca fundamentalmente la revolución kurda. Las mujeres kurdas que hicieron un partido que se llama Partido para la Liberación de la Mujer. Digo, hay muchos aspectos muy ricos. Bueno, si no hay otra, no hay problema. No hay problema, no. Si no hay algo así tan importante, podemos... No sé, me estás mirando. No, depende del auditorio en parte. Tenemos tiempo un ratito más. Por ahí podría contar algo más sobre la lucha de los kurdos contra el Estado Islámico, que es algo que está más en los medios, ¿no? Porque los medios y el imperialismo no son inocentes, y en vez de mostrarnos la chispa de esperanza, que son los kurdos, ¿no? Que es una chispa de esperanza para la humanidad, y uno cuando lo escucha, eso, siente que hay una esperanza para la humanidad. El imperialismo norteamericano y el imperialismo mundial muestra la barbarie humana y el extremo máximo de la barbarie humana, que es el Estado Islámico, y no es casualidad que los únicos que le hayan podido hacer frente haya sido el pueblo kurdo. Por ahí quizá contar algo sobre la resistencia en Kobane o algunos detalles, no sé. Sí, agregando a eso, digo, disculpen por la pregunta, pero evidentemente, si bien está cercado, lo que más aparece es esa resistencia muy fuerte en Kobane, ¿no? Digamos, cuando uno entra en ciertas páginas es lo que aparece como una potencia muy grande, entonces por ahí la pregunta va orientada a decir, bueno, eso obviamente para nosotros es una especie de chino básico, entender la historia, la cultura, probablemente es una cosa que está culturalmente quizás muy vieja. Entonces, ¿qué otras manifestaciones, aparte de Kobane, existen en el mundo kurdo? En relación, evidentemente frente a Turquía, por lo que vos decís, sí, pero, por ejemplo, en Irak, digamos, hace 15, 20 años atrás. ¿A la lucha revolucionaria? Claro. Bueno. Digamos, ¿qué otros fenómenos existen? O sea, más allá que explique lo de Kobane, pero sería interesante ver eso. Y segundo, es indudable, o sea, ustedes describen una situación en Kobane que es totalmente campesina, pero esos 25 millones de kurdos, que son kurdos y defienden la identidad kurda, están ubicados en otros lugares y otros espacios económicos que son distintos, ¿no? O sea, ¿cómo funciona eso? Si saben, qué sé yo, si funciona. Yo quiero hacer un parche de la parte que me tocaba a mí de la historia, es como que haya hablado del guevarismo y no haya hablado del Che Guevara, más o menos. Y lo voy a vincular a esto, porque tiene que ver. En 1998, Turquía chantajea a Siria para que expulse a Öcalan del Siria. Pone 300.000 soldados en la frontera, corta el río Éufrates y dice, vamos a la guerra. Sale Abdullah Öcalan escapando clandestinamente por Europa, buscando apoyo entre los kurdos refugiados ahí, el movimiento que está ahí. Finalmente, eso a final del 98, y el 15 de enero del 99 fue, ¿no? Sí. El 15 de febrero del 99 está en la embajada griega en Kenia
tratando de viajar a Sudáfrica, donde Mandela le daba asilo político, un comando dirigido por la CIA norteamericana, el Mossad israelí y el MI6 británico lo secuestra y lo entrega a Turquía para que lo maten. Turquía no lo mata porque la presión popular es gigantesca y hoy está hace 15, 16 años preso en una isla cárcel construida para él. Todo esto no es casual, se da en el medio del debate de ideas que tiene el PKK, que decía precisamente por qué Turquía declara esa guerra y lo quiere meter preso en el 98 y no en el 94. Precisamente porque estaban haciendo cambios de ideas y el movimiento revolucionario kurdo se estaba transformando de un movimiento separatista, porque de alguna manera era verdad que era separatista, si bien ellos no se presentaban así, en una propuesta democrática revolucionaria para todos los pueblos de Medio Oriente. Para todos los pueblos de Medio Oriente. Porque hay miles de árabes, de turcos, de persas que no son kurdos peleando ahí. A partir de ahí, en el 2005, crean esta organización de la que les hablaba él, que de alguna manera significa Unión de Comunidades de Kurdistán, pero sería el Movimiento de Liberación, están todas las organizaciones. Ahí hay, entre otros, en Irán no hay PKK, hay Partido por la Vida Libre de Kurdistán. En Siria hay partido de la Unión Democrática. En Irak ahora hay PCTK, Partido por el Cambio Democrático de Kurdistán. Acá hay HDP, sí. Y DBP, Partido de las Regiones, y vienen de diferentes partidos políticos. Algunos de los cuales están vinculados a organizaciones guerrilleras, que acá tienen un nombre, acá tienen otro, acá tienen otro. Para cada situación y cada enfrentamiento y cada enemigo hay una herramienta de organización diferente. Todo el tiempo le cambian el nombre a las cientos de organizaciones de coordinación de todas estas. Precisamente porque con Irán, que para que se hagan una idea de lo que es la situación de las compañeras presas políticas en Irán, que son asesinadas por un régimen islámico que las acusa de haber traicionado a Dios. La ley islámica de Irán prohíbe matar vírgenes. Entonces la tarea del servicio carcelario de Irán, con esto no quiero fomentar a Israel ni a Estados Unidos, pero es la realidad. Lo que no significa que hay que luchar en conjunto. El sistema iraní caza forzosamente, legalmente, a las compañeras presas, torturadas, con un guardia que las viola, entonces el Estado tiene permitido mandarlas a la horca. Esa es la situación que han sufrido muchas compañeras revolucionarias kurdas. Y no solo hay que ser revolucionaria, con ser mujer alcanza para sufrir eso en Irán, por ser condenada a la lapidación, a muerte por apedreamiento. Entonces las condiciones de lucha ahí no son las mismas que una revolución caótica como está viendo en Siria. O en Kurdistán, donde que a partir de la guerra del Golfo, un sector de los kurdos que al final no hablamos de Barzani, un sector democrático burgués, se hizo con el poder de una región y hay cierta vida democrática neoliberal que te permite debatir la política de otro modo. No es lo mismo la política que va a ser un guevarista, no sé. Acá en Argentina ahora, que en Colombia hace 10 años con el paramilitarismo, que en México con el cartel de Sinaloa. Y si sos un movimiento que participa en toda América Latina, tendrás que flexibilizarte para enfrentar al que te caga a tiro, al que te lleva mal la urna, con el que podés negociar, etc. Eso respecto a lo... a la situación de guerra en todo Kurdistán. Es que eso, lo que está pasando en Siria, o sea, hablamos del 2011, pero todo eso es la consecuencia de la lucha de hace 40 años. O sea, el PKK, el movimiento, el Partido Trabajador de Kurdistán, que estaba, a partir de ese momento ya el líder del kurdo en ese momento estaba a partir de 82, después de 79, vivió hasta el 99, durante 20 años en Siria, Kurdistán de Siria, acá en Kobani mismo, principalmente. Después fue otro, el Bekaa, el Valle de Bekaa, que era un momento largo en Damasco, mucho tiempo quedó en Siria, porque en ese momento Siria le convenía usar como un amenazo contra Turquía, porque Éufrates y Tigris, Siria necesita esa agua. Y al final Turquía cuando amenazó, o sacás o te ataco, venís acá. Y con Irán también tenía el mismo lucha. O sea, los kurdos que estaban en otras partes de otros países, todos sufrían uno peor que otro. Kurdos de Irak, un ejemplo más, digamos, en el 88 Saddam Hussein tiró una bomba química, mató a 5.000 kurdos con niños, mujeres, hombres,
95, era una bomba química con olor a manzana. Mató a 5 kurdos. Entonces, todas partes, lo que hoy está sucediendo acá en Kobani es la consecuencia de la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán hace 40 años. No vino de una. Y bueno, la otra era, bueno, el compañero preguntaba sobre el Estado Islámico, igual, gracias. Está frío. No, el Estado Islámico yo creo que es un título para hablar para largo rato, pero A fin de año lo organizamos. sí. La semana que viene. Pero Hay kurdos que básicamente, toman mate. el Estado Islámico, Baila tango y toma mate. Hasta el kurdo que toma mate. podemos organizar una milonga, Esto es mata la bien cocina a libanesa. Estado Islámico es el enemigo de la humanidad. Así, bien claro. Acá en Irán, cuando después de invadieron Mosul, empezaron a atacar a los yezidíes, los kurdos que vivían en Shengal, secuestraron 500 mujeres que las violaron, después las vendieron, las otras que mataron. Mujeres, niñas de 8 hasta los 40 años. Entonces, acá mismo, ese yezidí cuando estaba acá, el PKK, los guerrilleros del PKK, fueron a abrir un cordón, no sé, ¿se cordón? El humanitario. Claro, el humanitario, para salvar la vida de ellos. Igual ahora, en este momento, otra vez volvieron a recuperar la tierra. Pero el Estado Islámico es enemigo de toda la humanidad, de musulmanes mismos, porque ellos lo que están haciendo es cortar la cabeza con espada, especialmente a las mujeres, porque tienen derecho, porque la religión de ellos los permite que violar o vender o lo que sea. ¿Entendés? Y todo tiene que ver cuando ves la gente que está ahí dentro de ese movimiento, de esa organización, es una locura, o sea, ninguna razón no tiene. Pero pasa que no es que ese militante, cada militante la están pagando o organizando, a Estados Unidos se la está organizando, sino tiene que ver un poco pasado también. O sea, los sunitas que están en Mosul, invadió Mosul en un día, la segunda ciudad más grande de Irak. El ejército de Irak abandonó, se fueron, pero no dispararon ni una bala, se fueron, lo dejaron ahí. Porque ellos tenían ya, esa organización tenía un antecedente, ya habían planes, ellos como que dejaron, la calaron y chau, me voy. ¿No? Entonces, Estado Islámico, que como dijimos antes, es de parte de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita hoy el día ya quiere tener la otra fuerza de tener como, porque Turquía hasta ahora tenía, hasta los 2 años, 3 años, tenía dentro del mundo árabe como parecía o aceptaban como un líder. Pero después que cambiaron todo eso, en el Medio Oriente todo el tiempo están cambiando los roles, los peones van cambiando y ahora Irán también quiere ser otro peón porque después de Irak tienen los chiitas están en el poder y ahora en Siria y ahora también en Yemen, que está pasando en Yemen, y Arabia Saudita con Qatar y Turquía porque son chiitas, entonces no, que los chiitas no, que los sunitas vayan, y ellos es un quilombo. Yo quiero dar... Y de hecho el segundo de Hussein es dirigente del Estado Islámico. ¿Cómo? El que era segundo de Hussein es dirigente Hay muchísimos soldados de la época de Hussein que son militantes del Estado Islámico. Yo quiero decir algo respecto al Estado Islámico, porque yo hace 5 años miraba el Medio Oriente y era un mar totalmente agitado, en el que yo interpretaba que había flujo y reflujo. Ayola y vuelve, y no sabía para dónde iba la corriente y yo en un corchito que era tratar de entender. Y una vez que estás ahí te vuelve la cabeza porque entendés que es mucho más parecido a nosotros. Pero claro, para vos el peronismo fue algo que existió desde que te levantaste en el primer día, entonces los yanquis vienen y dicen, ¿cómo será el peronismo? Y vos ya sabés cómo es el puntero del lugar, ¿entendés?
Bueno, lo mismo, claro, pero para un chino entender el cristianismo es imposible como para nosotros entender el chino. Usted hay que ir, yo los invito a todos a ir a Pakistán. Sí, no, en serio, hay que ir, hay que perder el miedo, no es lejos, te subes un avión, en 18 horas llegaste. Pero, ¿qué quiero decir? El Estado Islámico, está ahí San Ernesto. Yo creo que hay un desafío que nos plantean los kurdos, que si bien tiene que ver con la salvación de la humanidad, y no estoy llamando a Capitán Planeta, ni hablando de Batman, estoy hablando de que necesitamos ser héroes en serio colectivamente. Y no quiero ser un moralista. El asunto es, ¿estamos dispuestos de verdad a jugárnosla toda por nuestro sueño? ¿O por nuestro concepto y lo que significa de justicia y de libertad? Pues si estamos convencidos, nuestro sueño es mucho más bello que nuestra vida. Vale la pena dar nuestra vida para construirlo. O al menos yo entiendo que no tiene sentido una vida en la esclavitud si es posible una vida en la libertad. Una vida en la justicia si es posible. En la injusticia se puede vivir justamente. Digo, a esos pueblos, el que no se convenció, le pusieron una bomba de 500 libras en la cabeza. Hace 60 años que hay guerra ininterrumpida. En América Latina se habla de que la guerra en Siria, que es una guerra mundial localizada, participaron 80 países, ya ha tenido en los últimos 3 años 200.000 muertos. Las dictaduras en América Latina de acá del 60 y del 70 tuvieron más de 1 millón de muertos. Hay más de 500.000 compañeros y compañeras desaparecidos y caídos en combate de todos los movimientos revolucionarios, democráticos, sindicales, guerrilleros y de mujeres en América Latina en la década del 60 y del 70. Digo porque cuando estuve allá me dicen los kurdos, ustedes no fueron fieles al legado del Che. Cayó el Che y ¿ahora qué? ¿Vos no sos guerrillero? A mí se me caía la cara. Bueno. Entonces me digo, hijo de puta, claro, ¿me está hablando de dónde él? Le digo, perdóname, y en el año 70 cuando el Che Guevara cayó en combate, ¿vos qué hacías? Los kurdos estaban llorando, que no existían. Son diferentes ondas revolucionarias que tienen los pueblos. Cuando se... Esta es la bandera del ERP. El ERP fue aniquilado más o menos en 78, 79. Se fundaba el PKK. ¿No? Cuando uno nace, el otro muere, y así pasan con los ciclos revolucionarios. Entonces me fui a pensar y empecé a contar 200.000 desaparecidos en Guatemala, 30.000 en Argentina, 10.000 en Chile. Y le llevo la cuenta y le digo, ¿qué no vamos a haber sido fieles al Che Guevara? El tipo me pidió disculpas por el medio millón de mártires. Pero claro, lo que pasa es que perdimos la conciencia porque nos ganaron, no nos ganaron militarmente, nos ganaron políticamente, nos ganaron moralmente, nos ganaron ideológicamente, nos retrocedimos miles de siglos como pueblo. No estoy hablando de los revolucionarios, marxistas, guevaristas, comunistas, como pueblo. Como pueblo estamos en pelota. Entonces, acá hay pueblos que hace 40 años no son derrotados, radicalizan día a día sus pensamientos y sus luchas, y el imperialismo está mucho más dispuesto que nosotros a todo por defender sus intereses. Y todo significa que los jeques de Arabia Saudita, el rey de Jordania, Israel, Turquía, y estoy hablando de clase dominante, hay pueblos explotados, junto con la OTAN, toda la OTAN, incluso con el visto bueno de Rusia. ¿Por qué Rusia no bombardeó el Estado Islámico para salvar a la gente en Kobane? Si supuestamente eran apoyados por Estados Unidos. Yo le reclamo a Rusia, porque Maduro no le reclama a Rusia, porque no mandó los Su-27 a bombardear a los tanques. Rusia tampoco se portó bien. China, la nueva amiga de los pueblos con el BRIC, que ya se compró media Patagonia Argentina, tampoco bombardeó a los malos. Porque todos tienen intereses. China sostiene el mercado yanqui porque si no, no vende lo que produce, y los yanquis sostienen el mercado chino porque si no, nadie les produce lo que ellos venden, que son las fábricas de ellos que están ahí. Digo, un sistema de intereses completo donde los pueblos están cagados. Bueno, acá los pueblos la están peleando junto con América Latina y algunos lugares de Asia más que en ningún otro lado del mundo. Entonces, están dispuestos a crear un engendro que en este caso se llama Estado Islámico. Nosotros, cualquiera de ustedes puede ir a ver la lista de Schindler, digo porque mi generación, yo viví el nazismo como un hecho histórico, entonces ahora me puse a ver fuentes del nazismo para ver lo que fueron los campos de exterminio, para concientizarme de lo que somos capaces nosotros. Yo mañana puedo ser Hitler, digo. Quiero decir que podemos ser lo más hermoso y lo peor, los seres humanos,
y más que nada los que nos interesa la lucha. Entonces, si Hitler fue capaz de lo que fue y representaba al imperialismo de una nación oprimida, bueno, ¿de qué son capaces los intereses de todas estas potencias imperialistas regionales y las potencias mundiales en frenar a un pueblo que se quiere hacer una revolución en el medio del 50% del petróleo del mundo y de toda el agua dulce de la región? Están dispuestos a todo. Y eso es el Estado Islámico. El 50% de los militantes del Estado Islámico tienen pasaporte francés, belga, inglés. 2 comandantes que capturó la guerrilla el otro día, uno tenía pasaporte israelí y el otro tarjeta del servicio de inteligencia MI6 británico. Pero ¿cuál es el nivel de ridiculez de esto? Porque, o sea, en este momento en el que no te dan ganas de vivir en el mundo, salvo cuando veas a las compañeras kurdas tirando y que te dicen, vamos un día más. El gobierno de Irak, que es cómplice de todo esto, baja 2 aviones ingleses. Son aliados Irak e Inglaterra, ¿no? Baja 2 aviones ingleses y le dice, te bajé los 2 aviones de Inglaterra porque le habían dejado comida y armamento al Estado Islámico, los vi. Sí, nos equivocamos, dice Inglaterra. Todos la caretean y mientras que se pudra en el infierno, pues murieron 2 hijos pilotos de Inglaterra. Digo, el tipo, a la reina de Inglaterra, a los dueños de la firma de armamento, no le importa la vida de los pilotos, como no le importa la vida de los civiles cristianos, judíos, musulmanes que están muriendo ahí aniquilados. Todo esto representa una lógica por detrás, así como Hitler representaba también a su enemigo, porque lo bancó Rockefeller. La lógica del Estado Islámico representa el desarrollo de las grandes corporaciones a nivel mundial. ¿Hasta dónde? Digo, porque se habla de la lucha contra el imperialismo sino en un abstracto. No, no es un abstracto, es esto. No es un cuco. No, son un montón de gente fanática, lumpen, muy bien pagada, a la que le ponen un fierro, unos cursos de formación religiosa de muy mala calidad, pero que les sirven para ir al frente, los falopean y los largan a matar. Puede pasar lo mismo acá. Lo hicieron con los sindicatos en Colombia en la década del 90. Perdón la extensión. Por último, quiero decir una cosa, por último. O sea, para saber quién es el Estado Islámico, en realidad, básicamente, yo, filosofía en español todavía no me sale, pero prometo que en los próximos 5 años voy a estudiar. Kurdistán, que está dividido entre 4 países. Acá, 76% del petróleo de Irán está en la zona Kurdistán. Acá, 74% del petróleo de Irak está en Kurdistán. Acá, 100% del petróleo de Siria está en Kurdistán. Acá, 100% del petróleo de Kurdistán, en Turquía, es de Kurdistán. O sea, ¿quién es el Estado Islámico? Es eso. Los amigos se agarraron todo el petróleo del mundo. Y no lo usan. Se agarraron todo el petróleo del mundo y se la pasan cultivando trigo. Gas natural y todo eso. Así que... Hay que producir auto. Hay que hacer auto. Bueno, hay que mudarse y llevar a producir en otra parte. Bueno, gracias por todo. Una cuestión, ni hablamos del libro que vinimos a presentar. Pero está. No, la charla salió la charla, es la cátedra Che Guevara, la charla la damos siempre, o donde podemos, pero también tratamos de presentarlo porque hay muy poca biografía en español. Y muy brevemente, Alejandro Haddad es un joven, era un joven y gran amigo, el año pasado se nos fue, falleció, en septiembre del año pasado, poeta, maestro, documentalista y precursor de la amistad del pueblo argentino con el pueblo kurdo. Él había viajado a Kurdistán y escribe toda una parte de notas y crónicas sobre la cultura y la sociedad civil. Y Leandro es un periodista que colabora en Subestada, Mascaró, Resumen Latinoamericano, de la izquierda, y que viajó a Kurdistán el año pasado, tuvo la oportunidad de estar en Kandil con la dirección de la guerrilla haciendo entrevistas, y ahí publica algunas notas. Y también está el resumen latinoamericano. Y también está el resumen latinoamericano ahí, si dedicado se todo puede al ayudar tema con un Kurdistán. aporte solidario, lo que sea. Bueno, recordarle, bueno, primero, qué debut de la cátedra Che Guevara. Realmente
el comandante, que era un internacionalista con su propio cuerpo, estaría orgulloso y seguramente